Nóticas de hoy Colombia 24H/vertical. Fuera de la izquierda, también hay respaldo a curul de Petro. Cerrar admiración. Este viernes se ampliaron a distintos sectores las reacciones frente a la decisión de la Corte Constitucional que pone en riesgo la curul del ex candidato presidencial Gustavo Petro en el Senado, toda vez que establece que las sanciones fiscales son un impedimento para ejercer cargos públicos. Si bien la multa de Petro, 217.000 millones de pesos, se encuentra suspendida por medidas cautelares del Tribunal de Bogotá que respondieron a una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en cualquier momento el Contralor Distrital, Juan Carlos Granados, mismo que la impuso en 2016, podría reactivarla. Liberales como el ex vicepresidente y ex jefe negociador del gobierno con las FARC, Humberto de la Calle, expresaron a Petro su respaldo en estos momentos y clamaron por la protección de su escaño político. No soy seguidor de Petro. Pero cuando está de por medio el derecho prevalente a ser elegido, solo un juez puede inhabilitar, escribió. Desde el Legislativo, Armando Benedetti, senador del partido de la U, fue más allá y consideró que son evidentes los motivos políticos de sectores tradicionales del poder para eliminar la oposición que actualmente está ejerciendo Gustavo Petro. Por este motivo, le expresó su respaldo en estos momentos. Por comentarios de congresistas ayer no me cabe duda de que la decisión de la Corte tiene cálculo político, dijo. También habló en la misma vía la exsenadora Claudia López, quien actualmente se encuentra en la Fundación Paz y Reconciliación y con vistas a aspirar a la alcaldía de Bogotá o incluso a la presidencia de la República para las próximas elecciones. Los dos personajes de mayor desfavorabilidad, Uribe y Vargas, son los que están atravesados al cambio en Colombia. Sabotean consulta anticorrupción, hundieron reducción de salarios del Congreso, quieren reelegir a Peñalosa y su destrucción de Bogotá, eliminan a Petro y democracia, escribió en Twitter. Pero no todo provino de sectores políticos. Desde la opinión pública, también personajes externos a la Colombia humana reaccionaron clamando por el respeto a los derechos políticos de Petro. El columnista y humorista político Daniel Samper Ospina, se expresó en la misma vía, al considerar que aunque no simpatiza con sus políticas, considera que vulnerar su participación es un atentado contra la democracia colombiana en general. También se expresó así el matemático Alejandro Fajardo, quien milita en Compromiso Ciudadano. Cerrar comillas el papel de Petro en la democracia colombiana es fundamental, dijo. De momento, no hay decisiones desde la Contraloría Distrital, que retiró su multa contra el hoy senador en enero de 2018. El motivo de la misma fue el proceso que bajó el precio de los tiquetes de Transmilenio durante su administración. Petro aseguró que convocará a marchas para defender sus derechos políticos. Inhabilidad es solo para Petro. La decisión de la Corte Constitucional de dejar en firme la inhabilidad que tendría el senador y ex candidato presidencial Gustavo Petro para ocupar cargos públicos, por tener deudas con el Estado, reavivó el debate sobre la conveniencia o no de que una multa afecte los derechos políticos. El alto tribunal dejó en firme la inhabilidad expresa en las leyes 610 de 2000 y 734 de 2002 para quienes poseen sanciones económicas.
Esto pese a que en 2005, a través de la sentencia C-1083, declaró inexequible un inciso de la Ley 716 de 2001 y determinó que la morosidad no podía limitar el derecho al trabajo. 4 magistrados se apartaron de la decisión por considerar que solo un juez penal tiene la facultad de destituir a un funcionario elegido por votación popular. Ante este embrollo jurídico, el líder de Colombia Humana, que le debe al erario cerca de 337 mil millones de pesos por una multa de la Contraloría de Bogotá cuando subsidió el transporte público, convocó ayer a la movilización ciudadana, al considerar que es una persecución orquestada por sectores políticos para truncar su proyecto político. Desde 1948 solo un candidato ha logrado tocar la mayoría y ganar la presidencia para hacer un gobierno diferente a la rosca. Le han impuesto multas que una multinacional no podría pagar. La Corte vuelve esas multas una inhabilidad para ser presidente, trinó. No es a título personal. Pero Petro no es el único funcionario o político que le debe al Estado o que tiene ese mismo impedimento. Son cientos los que aparecen reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, BME, publicado en el sistema CHIP. El colombiano intentó conocer nombres de personas naturales que le deben al erario, pero Jorge Varela, subcontador general de la Nación, explicó que es una información protegida por el habeas data, y reportada por las entidades públicas de forma regular. Juan Fernando Londoño, exministro del Interior, explicó que, aunque la norma es general, la afectación en este caso es particular. Si a un rico se le pone una sanción entonces la paga y se puede posesionar, mientras que una persona normal, que vive de su sueldo, no podría hacerlo. Con esto la sanción tiene un componente oligárquico, bastante antidemocrático. Para Vanessa Sueltcock, doctora en Ciencias Jurídicas de la U. de Salamanca y docente de Derecho Administrativo de la U Javeriana, esa inhabilidad se le debe aplicar a todos los funcionarios, sin ningún tipo de excepción. No obstante, como lo hizo cuando fue destituido de la alcaldía de Bogotá e inhabilitado por 15 años para ocupar cargos públicos, Petro acudirá a instancias internacionales bajo el argumento de que le violan sus derechos. Duque pide a sus ministros que no queden impunes asesinatos de líderes. Duque repudió el asesinato de la defensora de derechos humanos, María Caicedo, quien fue hallada muerta en Puerto Rico, en Argelia, Cauca. Durante el taller Construyendo País en Córdoba, el presidente Iván Duque le pidió a los ministros de Defensa, Guillermo Botero, y del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que se despliegue la fuerza pública necesaria para dar con los responsables del asesinato de la líder social, María Caicedo, quien fue secuestrada días antes en el departamento del Cauca. Desde el municipio de Chinúa, el presidente de la República dijo que se hará todo lo que sea necesario para que este crimen no quede en la impunidad. Quiero decirles que tengo dolor por esa situación, y que vamos a hacer todo lo que sea necesario, señor ministro de Defensa y ministra de Justicia, para que no quede ni ese ni ningún crimen en la impunidad, y que podamos capturar a los que están detrás de ese homicidio, señaló el presidente Duque. Duque anunció que, si es necesario, se debe desplegar toda la fuerza pública para que no existan más abusos contra la ciudadanía.
El primer mandatario anunció que incrementará la seguridad en el nudo del Paramillo en Córdoba, donde existe presencia de bandas del narcotráfico que buscan establecer rutas hacia la zona costera para hacerle frente al narcotráfico. Duque destacó que durante sus primeros días de gobierno se han dado los golpes más duros al Clan del Golfo y anunció que en el Bajo Cauca antioqueño, donde existe la disputa entre ese grupo armado e ilegal y los Pelusos, se desplegaron 600 hombres de la fuerza pública para contener esa amenaza. Que le quede claro al Clan del Golfo. En menos de 90 días, le hemos dado los golpes más duros desde que funciona esa estructura, y no vamos a descansar hasta que no esté totalmente desarticulada, sentenció el presidente Duque.